en exclusiva. Justamente las 8 de la mañana y ahora me da mucho gusto saludar a Juan Martín Pérez, él es director ejecutivo de la Red de Derechos de la Infancia en México. ¿Qué tal, Juan Martín? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, gracias por la ocasión. Juan Martín, bueno, hace apenas unos instantes referíamos de la violencia tan fuerte que se está ejerciendo contra los niños aquí en Ciudad Juárez. Padres de familia, padrastros, tíos que se desesperan con las criaturas y se van con todo. No sé qué pasará por la mente de estas personas que están viendo ya al niño muy lastimado y lo siguen golpeando hasta que no interviene alguien más. ¿Qué es lo que está pasando? No mejoramos en cuanto al maltrato de la niñez. Hay muchas campañas, hay mucha información. Sin embargo, pues la violencia contra los menores persiste. ¿Qué es lo que nos podrías decir tú al respecto? Sí, mira, yo creo que hay varios factores que están asociados. Esto sería una expresión de temas de carácter estructural. Es decir, tenemos normalizado en la cultura mexicana, bueno, y hay que decir es más amplio en la cultura casi del mundo, que niños y niñas son objeto de propiedad de las familias. Y entonces esto significa que pueden hacer lo que quiera con ellos y nadie tendría que intervenir, lo cual hay que decir es totalmente falso. Los niños, las niñas son ciudadanos que tienen que ser protegidos. Esto asociado con un segundo factor estructural, y es que el Estado no ha desarrollado mecanismos de protección dentro de las familias. Ahora, por ejemplo, para hacer una analogía distinta, es prácticamente imposible pensar y aceptar que la violencia contra las mujeres es normal. Ahora ya hay leyes, hay sanciones que han llevado a que, si bien no se ha acabado con este tema, se ha reducido de forma importante, sobre todo en las grandes ciudades. Esto implica esencialmente que se ha luchado contra la impunidad, que no sucede en el caso de niños y niñas. Si un pequeño o un adolescente es golpeado, no se considera eso como lesiones. Cuando sucede con un adulto sí, y es motivo de cárcel. En el caso de niños y niñas no. Entonces, esta impunidad, esta normalización como factores estructurales, lamentablemente han permitido que persista esta agresión contra la infancia que llega, o nos conocemos en medios de comunicación, a casos extremos. Y aquí lo asocio con un tercer elemento donde el propio Estado mexicano ha fallado de manera muy importante, y es el registro o el diagnóstico de situación de violencia. No sabemos ahora cuántos niños son violentados, cuántos han sido asesinados, cuántos quedaron con lesiones. Tampoco sabemos, por supuesto, si han existido personas detenidas, si han procesado. Y pasando a un plano todavía un poco menos duro, pero más amable, no hay políticas públicas intencionadas que permitan orientar a las familias, a la ciudadanía, sobre cómo tener otras formas de educación. El decirle a alguien, no le pegues a un niño, no cambia las cosas. Tendríamos que orientarle, tendríamos que darle elementos para poder encontrar lo que se conocen otras pautas de crianza, otras formas de relación, cómo sustituimos el cinturón, cómo sustituimos el golpe, con el diálogo, con la escucha y sobre todo con reconocer a niños y niñas como ciudadanos de pleno derecho. Juan Martín, sin embargo, también pues existen los extremos, ¿no? Donde hay padres demasiado complacientes, que el niño prácticamente es el que manda, y en otros donde pues el papá o el padrastro o el tío o el familiar se excede con los golpes. Y tú decías, no es necesario o no solamente se requiere decirle no le pegues, sino esto va más a fondo. Pero luego se cae en esa situación en donde no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa o no se le puede llamar la atención, y entonces el niño, como ahora se dice, ¿no?, se empodera, y él es el que manda dentro de una familia y se hace lo que el niño dice. Entonces, para encontrar el justo medio, ¿cómo está complicado, no? Sí, esto que planteas es interesante porque precisamente es la ausencia de las políticas públicas para orientar a las familias a tener otras formas de educación. Lo que está en general enfrentando nuestro país es que ahora tenemos menos tiempo de interacción con nuestros hijos. Tenemos ahora cada vez mayores jornadas o más tiempo de jornadas laborales, y esto lleva entonces a que los pocos momentos en los cuales se tiene interacción, frente a la idea de, bueno, está bien, ya no le voy a pegar, pero tampoco sé qué alternativas debo de tener. Y hay que destacar que esta renuncia que hacen los adultos, los padres, las madres de familia,
de no acompañar, de no educar a sus hijos, ya hemos insistido, no con golpes, pero se tiene que acompañar con el ejemplo, con nuevos criterios y sobre todo en una relación respetuosa, porque efectivamente, digo, sin generalizar, porque no es algo que esté pasando en el país, hay casos, por supuesto, donde niños y niñas tienen un dominio mayor, donde los padres han renunciado a su responsabilidad, y eso hay que destacarlo también, es una forma de maltrato, se le conoce como omisión de cuidados, y creo que en la medida en que las autoridades también pongan atención en estos temas y orienten a los padres, vamos a tener mejores resultados. Hay 3 puntos claves que recomendaría al público que nos escucha. El primero es que toda forma de educación que signifique violencia hay que superarla. O sea, no importa si nos lo dijo nuestra abuelita, si fue así como nos educaron, tenemos que superarla. Un segundo elemento es reconocer al niño y a la niña como un actor clave para solucionar los temas que afectan a la familia, cualquiera que esto sea. Vamos a preguntar, vamos a involucrarlos, vamos a darles un rol para que ellos puedan participar. Por ejemplo, esto significa desde la limpieza de la casa y su habitación hasta los temas financieros y las dificultades económicas que vivimos. Y un tercer elemento es siempre voltear a mirar a las autoridades. ¿Qué le toca hacer a la autoridad para facilitar que mi familia viva bien? Es decir, tengo un problema de alcohol, ¿aquí qué institución recurro? Tengo necesidades de, no sé, de seguridad en mi entorno, ¿a qué autoridades recurro? Estos 3 elementos van a ayudar a que disminuyan al interior de la familia las tensiones, las preocupaciones que generalmente terminan descargándose contra niños y niñas. Y entender entonces que ellos pueden ser la solución, pero no significa renunciar nunca a nuestro rol de adultos o de padres, madres, que tenemos que enseñar con el ejemplo. Juan Martín, te saluda Gabriela Rey. Gabriela, buenos días. La violencia y el maltrato pues se dan en todos los sectores de la sociedad y en todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, creo yo, tú me aclararás, que esto se da más en los sectores desprotegidos, es decir, en los más vulnerables, pero pues a nadie se nos enseña a ser padres y en este sector, pues si no se tiene la información de que estás actuando mal y que es una costumbre familiar, pues entonces se va a repetir el mismo patrón. ¿Cómo romperlo? Sí, hay un concepto que en derechos humanos usamos para hablar de lo que se conoce como discriminación sustantiva o discriminación estructural. Las poblaciones con mayor precariedad económica están asociadas también con mayores dificultades de permanencia en la escuela, en consecuencia tienen menos nivel académico, se ven forzados a tener mucho más jornadas de trabajo más amplias y con menos ingreso, y también sus niveles de tensión y de conflicto carecen de pocos elementos, vamos a decir, asertivos, que se van adquiriendo con los estudios, con la interacción con otros sectores. De tal manera que la pobreza no es una relación directa con violencia, sí hay una predisposición, y aquí es donde esta discriminación sustantiva a la que me refiero significa que el Estado trata de manera desigual a quienes se encuentran con mayor desventaja. Es decir, una persona con precariedad económica o con pobreza va a tener menos probabilidad de contratar un abogado particular para defenderse. Dependerá de los defensores de oficio, que sabemos todos que no tienen mucha preparación, están muy cargados de trabajo y no harán una defensa apropiada. Entonces, esto va generando impunidad y va generando en consecuencia que las personas dejen de confiar en las instituciones, no denuncien y se comienzan a dar círculos viciosos. Hay violencia que se oculta, no se denuncia y entonces se ve normal y la autoridad dice, pues aquí está, tú cuando quieras puedes venir a denunciar, tú te lo quedas, cuando en realidad es el Estado y sus instituciones quienes tendrían que realizar, se conocen como acciones afirmativas para priorizar, en este caso con niños y niñas, las medidas de protección. No sé si logré explicarme en esto que parece muy jurídico, pero en resumen sería que tendríamos que intencionar la búsqueda de mecanismos de protección en aquellos lugares y zonas donde sabemos está más exacerbado. Pensemos ahora a Guerrero, que está en el ojo del huracán. No era secreto que ya las tasas de homicidio en Guerrero eran muy altas, como lo han sido y lo siguen siendo en Chihuahua, y es ahí donde el Estado tendría que desarrollar políticas específicas de prevención de violencia contra niños y niñas, que son lamentablemente, y particularmente los adolescentes, los más afectados por esta violencia. Oye, Juan Martín, ¿y cómo vamos en cuanto a números? Porque pues sí hay mucha información, sí se sabe que
que agredir a los niños no es bueno. Incluso si uno entrevista a gente, como decimos, ¿no?, de pocos recursos económicos, culturales y demás, siempre van a anteponer a los niños, siempre dicen, no, es que esta contaminación le afecta a los niños, y es que los niños no van a la escuela, y los niños, siempre ponen a los niños, o sea, en teoría sí los tienen como una prioridad. En la práctica, al momento de corregirlos, pues sí se van muy fuertes. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Hay avance? ¿O seguimos igual o seguimos peor en cuanto al número de casos en donde se excede la violencia contra los menores? Que esos son los que se denuncian, ¿verdad? Los donde no hay un exceso, ese no se denuncia, ese simplemente ahí se queda. ¿Vamos mejorando o estamos peor? No, yo creo que lamentablemente se ha normalizado la violencia y esto significa que se mantienen los mismos números o en algunas zonas va creciendo y se va diversificando. Ahora la violencia, digamos esta de golpe y demás, que está normalizada, se ha complementado, se ha ampliado con la violencia sexual. Violaciones, abuso, que se traducen en muchos casos en embarazo temprano. En el caso de nuestro país tenemos una gran omisión de parte de las autoridades, específicamente en el maltrato infantil. La mitad de los 32 entidades federativas, es decir, 16, ya no entregan información de sus registros, no sabemos si lo siguen tomando, pero ya no entregan información para conocer el número de casos de denuncia de maltrato que llegan al sistema DIF, cuántos se comprueban y cuántos van al Ministerio Público. Esto lo hemos venido señalando con insistencia y esto es una grave omisión que nos impide conocer con exactitud el impacto, tanto si avanzamos como retrocedemos. Otro elemento que sí sabemos y lamentablemente está muy presente son las tasas de homicidio. Estas tasas de homicidio contra adolescentes de 15 y 7 años de edad siguen estando bastante altas. Los estados que lamentablemente siguen estando en los primeros sitios de más peligrosidad por homicidio contra adolescentes entre 15 y 17 años de edad es Guerrero y Chihuahua. Y reitero, esto ya hace tiempo, el caso de Chihuahua lleva 7, 8 años manteniéndose en estos sitios, en estas tasas de homicidio muy parecidas, y lamentablemente pues no se han tomado acciones estructurales para poder cambiar esta realidad. ¿Qué hacer entonces? Pues hay varios elementos. Uno de ellos centrales es luchar contra la impunidad. Creo que muy importante significa identificar casos paradigmáticos donde se pueda sancionar de manera ejemplar a los representantes, a los responsables. Un segundo elemento es cómo podemos modificar el marco normativo que force a que las autoridades cumplan con sus tareas. Y aquí hay una buena noticia. En los últimos, concretamente este mes, en los últimos 20 y tantos días de este mes, se ha avanzado de manera importante en una nueva normatividad para los derechos de niños, niñas y adolescentes y que esperemos en esta semana pueda ser concretada y publicada ya en el diario oficial. Y esto significaría tener mecanismos de coordinación de alto nivel, es decir, el Sistema Nacional de Protección Integral para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que se crearía, estaría presidido por el propio presidente de la República, participarían todos los gobernadores, estarían secretarios de Estado, y de ahí se definirían los temas de política pública. Por supuesto que el tema de violencia va a ser uno de los primeros que se aborden, y esto será una gran oportunidad para volver a colocar luz y tomar presión y voluntad política para cambiar las cosas. Algo que también se debería de hacer, Juan Martín, pues es el seguimiento, ¿no? Porque nada más se sabe que se detiene algún padre porque se fue grande en cuanto al castigo para sus hijos, que en ocasiones causa hasta la muerte, pero hasta ahí no se le da el seguimiento para saber que son pues padres que pierden el control, que se ponen muy violentos y además la ayuda psicológica, porque no es nada más el castigo de que sean detenidos, que sean sancionados, sino que se les dé el apoyo psicológico para que esto no se repita. ¿Hay algo así o apenas se está planeando, Juan Martín? Lamentablemente no existe, será en perspectiva de lo que se tendrá que crear. Quisiera poner un ejemplo en el caso del país de Chile, donde ya existen políticas públicas para orientar a los padres y madres de familia de cómo tener otras formas de educación, y también esto, como lo mencionan, tiene un componente fuerte de salud mental y de acompañar con procesos psicológicos a las familias. Lamentablemente, reitero, en México no lo tenemos, hay programas aislados, hay algunas iniciativas en algunas entidades, pero como proyecto nacional esperemos que eso sea uno de los primeros temas. México tiene el compromiso no solamente de
poder desarrollar acciones concretas para prevenir la violencia, sino también para generar información. Así es que eso seguramente van a ser de los elementos que pronto tendremos, cuando hago pronto en una perspectiva de política pública es en un par de años, no son temas inmediatos. Esta ley a la que hago referencia, que posiblemente se haya publicado y aprobada en estos días, veremos en unos 3 o 4 años los primeros resultados. Y reitero, estoy seguro que uno de los primeros temas de urgencia va a ser todo lo que está asociado contra violencia hacia niños y niñas, porque lamentablemente el impacto es muy, muy grave y muy de largos, de varias décadas en términos de nuestra sociedad, si no lo hacemos ahora. Oye, Juan Martín, ¿qué tanto afecta el que un niño sea corregido con violencia? Porque es muy común que escuchemos, a mí me criaron así y no quedé traumado, pero sí le pone unas golpizas a su hijo o le aplica el mismo castigo que no es el adecuado porque lo golpea, un sinnúmero de situaciones que son agresivas contra el menor. Esto ya significaría que sí hay un daño para quien fue educado así. Sí, efectivamente, ya hay estudios en neurociencias que dan cuenta que las marcas no solamente son físicas, también generan daño en nuestro sistema nervioso central. El ejemplo más simple sería imaginarnos que se va creando una autopista de información en nuestro cerebro donde todo se entiende y se decodifica como violencia. Por eso es que muchos niños y niñas que han sido muy violentados, cuando alguien pretende acercarse, lo primero que reciben es rechazo, porque su cerebro ha procesado que cualquier tipo de acercamiento se traducirá en un hecho de violencia. Otro de los graves daños que representa la violencia es la dificultad de establecer relaciones sociales positivas. Generalmente alguien que ha vivido violencia buscará y se colocará en relaciones violentas. 6 de cada 10 mujeres adultas que viven violencia refieren que esa violencia empezó siendo niñas. Entonces, la mejor forma de evitar la violencia en el mundo adulto es prevenir la violencia con niños y niñas. Por supuesto que esto no es destino fatal y final. Nuestro cerebro tiene un elemento que se conoce como plasticidad, una capacidad de adaptarse a nuevos elementos. Hay niños y niñas que tienen también otra capacidad que se le conoce como resiliencia, es decir, afrontar toda esta violencia que vivieron y reelaborarla de una manera distinta, pero ahí es muy importante contar con respaldos y con soportes que le tocan al Estado y que nos tocan a las comunidades y a las familias. Y lo primero es acercarse a estos niños y niñas que han sido violentados, generar la confianza y ayudar a que no se vuelvan a suceder hechos de violencia en su entorno y paulatinamente, por supuesto, con nuevas relaciones positivas van a ir cambiando esta percepción de violencia y vamos a evitar que se reproduzca. No hay una ley que diga que todos los que fueron violentados van a ser violentos, pero obviamente hay evidencia que si ese es el código de relación, si eso es lo que aprendí, pues lo voy a compartir también. Algo que han platicado gente aquí en Ciudad Juárez, que ha acudido a consulta con el psicólogo porque así se lo recomendaron y que se lo está brindando el Estado o el municipio, dicen que los padres de familia empiezan a llevar a los niños, los llevan a 1 o 2 sesiones, aunque el psicólogo le dice que necesita 20 o más sesiones, pues nomás los llevan a las primeras 2, 3 y después ya no van. ¿Cómo hacer también para que los padres de familia entiendan la importancia que tiene un tratamiento de este tipo para un niñito que ha sufrido de violencia, independientemente de qué tipo? Sí, yo creo que aquí es muy importante tener presente que si esto sucede en el ámbito de la consulta privada, ahí el terapeuta no tiene ninguna posibilidad de reportarle a nadie que ya dejaron de ir y en consecuencia se coloca en riesgo al niño o a la niña. Sí. Sería muy importante, lamentablemente esto no hay protocolos todavía que se puedan generalizar, que en los casos de violencia siempre existe intervención del Ministerio Público, que es a quien le correspondería el seguimiento de estos hechos. Y hay que tener presente que esto no significa cárcel para todos, significa mecanismos públicos de protección, que esa es la tarea del Ministerio Público, para saber si los niños y las niñas están siendo atendidos, han sido llevados y la familia no está incurriendo en omisiones. Si hay un tratamiento y la familia psicológico, la familia no lleva al niño, está, como he señalado, incurriendo en un hecho de omisión de cuidados. Por ello es tan importante que los niños y las niñas se empoderen y puedan tener mecanismos de escucha apropiados
para que independientemente de sus padres, de sus madres, puedan ellos sentir protección, porque ese es el gran problema que tenemos. Todo lo estamos mirando a través de la familia, pero 8 de cada 10 abusos sexuales suceden al interior de la familia, por los padres, por los tíos, los primos. Entonces, si nosotros no generamos otros canales de comunicación y protección fuera de la familia, lo que estamos haciendo es atrapar a los niños y a las niñas a que vivan esa violencia sin ningún tipo de protección. Bien, Juan Martín, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y pues qué complicado esto de la violencia doméstica. Y el panorama con muchísimo trabajo por hacer. Pues sí, y quiero agradecerles muchísimo por su compromiso con este tema y por supuesto seguimos en conversación. Muchas gracias. Claro, gracias.